La mañana. En directo. Un abogado, Henry Pinto Dávalos, en determinado momento solicitó información a una institución que no se la quiso brindar, una institución pública que no se la quiso brindar. Él decidió acudir a la justicia, al Tribunal Constitucional, para decir: yo tengo derecho a acceder a esa información. Y le planteo mi pedido y exigencia a la justicia. ¿Qué me responden? El Tribunal Constitucional emitió una sentencia en la que le dijo: sí, señor, usted tiene derecho a acceder a esa información, y le dijo a ese ente: ustedes deben darle la información que solicita el señor. Derecho de acceso a la información. Esto puede sentar un precedente muy, muy importante en la fase de construcción de lo que en algún momento vamos a tener, una ley de acceso a la información pública. Henry, ¿cómo está? Un gusto saludarlo, entiendo que usted está en Cochabamba. Yo quisiera que de manera muy brevecita, muy concreta, nos explique un poco la historia. ¿Qué pasó? ¿Qué información necesitaba usted que no se la brindaron y tuvo que apelar a un instrumento jurídico para que al final el Estado le diga: sí, usted tiene razón, tienen que proporcionarle esa información? Henry, lo escuchamos, bienvenido, un gusto. Gracias, Pedro, un gusto estar con ustedes, saludar a tu audiencia y en particular a la red que, bueno, en este caso propicia una suerte de información de un tema tan importante. Bueno, efectivamente, uno se encuentra con que una de las falencias o debilidades permanentes en nuestro sistema democrático es justamente la falta de transparencia en el manejo de la cosa pública. Es así que cuando uno de alguna forma quiere acceder a información, quiere solicitar documentación o quiere pedir un informe a cualquier entidad pública, se va tropezando con una serie de obstáculos y negativas que en definitiva envilecen el sistema democrático. En realidad, no es la primera vez, voy activando alguna serie de mecanismos en ese sentido, como por ejemplo solicitar a la Universidad Mayor de San Simón, que es donde yo trabajo, solicitar, por ejemplo, se nos puede extender resoluciones del Consejo Universitario y también resoluciones rectorales, que en teoría debían ser información pública, pero lamentablemente uno tiene que caminar o seguir todo un calvario para acceder a este tipo de información, porque básicamente no se la dan de modo libre, abierto ni transparente como debía ser. Es más, uno revisa las páginas, por ejemplo, de información oficiales, la página web, y va a encontrar con que tampoco existe ese tipo de información. Es así que como dependiente, como afiliado al Seguro Social Universitario, como docente de la universidad, solicité en algún momento al Seguro Universitario se me pueda informar y eventualmente aclarar la contratación de asesores externos que se daba en dicha entidad pública. Ello emerge a raíz de que existe documentación extraoficial que circula sobre una suerte de contratación dispensiosa y excesiva de asesores externos con sueldos importantes que superan los 10.000 bolivianos y que eventualmente no serían justificables porque eventualmente dicha institución, el Seguro Universitario, cuenta con un staff de abogados que basta para eventualmente atender los requerimientos institucionales. Entonces hice la petición, primero hubo una suerte de silencio muy cómplice de no dar ninguna respuesta, y frente a la reiterada insistencia de mi parte, que finalmente recibo una respuesta escrita donde básicamente se me indica que yo tuviera que acreditar el derecho por el cual yo pido y requiero dicha información. Esa situación es extremadamente lesiva a los derechos de una persona. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza la Constitución del 2009, va a encontrar con que se incorporan una serie de mecanismos que están destinados justamente a ejercer el control social del ejercicio del poder público. De modo tal que hay control social, hay rendición de cuentas, hay transparencia, y dentro de eso pues se consagra en el artículo 21, inciso 6 de la Constitución, el derecho fundamental que tiene toda persona a acceder a la información cursante en una entidad pública. Ello implica que el acceso a la información en realidad viene a constituir un derecho fundamental de todos los bolivianos y como derecho fundamental es exigible jurisdiccionalmente ante una autoridad competente. El problema está que usualmente mucha gente no ejerce este derecho
en parte por falta de conocimiento y en parte porque hay que agotar mecanismos jurisdiccionales como los que yo he activado y que eventualmente han marcado un precedente. ¿Qué es lo que sucedió en el caso concreto? Que frente a la negativa del seguro universitario de eventualmente acceder y facilitarme la información requerida, es que yo activé una acción de amparo constitucional pidiendo la protección y la tutela justamente al derecho de acceso a la información, que en teoría es un derecho que te permite acceder libremente a cualquier información pública y solo aquella información que tenga el carácter de confidencial y reservada puede ser restringida a la gente. Claro está que para que una información tenga el carácter de reservado y secreto, tiene que mediar una ley que la califique como así, es decir, una ley que le dé el carácter de información reservada. Entonces, lo que pasó es que en una primera instancia, el Tribunal de Amparo aquí en Cochabamba me rechazó la tutela, indicando que yo debía cumplir lo que se me pedía, porque eventualmente tenía que acreditar con qué derecho yo solicitaba la información, olvidando que en ese caso es un derecho fundamental que le asiste a todo boliviano y no se requiere acreditar ninguna cualidad adicional para acceder a dicha información. Entonces, esa situación fue en consulta y revisión al Tribunal Constitucional de Bolivia, y el tribunal en días pasados ha hecho pública la sentencia 920 del 2021, concretamente del 2 de diciembre del 2021 es la sentencia, donde el tribunal desarrolla y plasma parte de estas ideas en el fallo constitucional, estableciendo primero que el derecho de acceso a la información pública es efectivamente un derecho fundamental de los bolivianos y que cualquier persona, por su sola condición de ser boliviano, puede acceder a ese derecho sin otra cualidad específica o necesidad de acreditar algún derecho. Y tercero, se ratifica de que efectivamente solo se puede restringir el acceso a información que tenga mediante una ley el carácter de información secreta o reservada, lo cual no sucedía en el caso concreto. Entonces el tribunal concede la tutela, revoca la negativa inicial y eventualmente dispone que la entidad pública, como en este caso es el Seguro Social Universitario, me deba entregar la información requerida, como es la información referida a contratación de asesores externos, que en definitiva es una información que tiene pues un interés público porque de por medio están comprometidos recursos también de carácter público. Entonces, este fallo viene a marcar un antecedente importante para no solo construir una cultura colectiva de transparencia, de rendición de cuentas, de control social, sino además una cultura donde eventualmente el servidor público entienda que un gobierno democrático es un gobierno, como dice Bobbio, del público y en público. De modo tal que la información, la documentación, los contratos, las resoluciones que se generan en una entidad pública no deban ser motivo de secreto, no deban ser motivo de discrecionalidad, porque justamente en esos actos de secreto y discrecionalidad es que se pervierte un gobierno democrático y eventualmente no se permite transparentar los actos de un funcionario público que por esencia, repito, deben ser siempre públicos. Entonces, es un caso que de alguna forma permite avanzar en la construcción de una cultura democrática participativa, donde cualquier persona, y más aún si es periodista, cualquier periodista, pueda acceder, pueda solicitar y requerir información pública de cualquier entidad, porque eventualmente esa debe ser la esencia dentro de un gobierno democrático. Henry, sin duda alguna, este es un gran precedente. ¿En qué tiempo ahora el seguro universitario deberá entregarle la información? Creo que la sentencia no establece esas cosas, por eso es tan importante una ley, ¿no? Una ley especifica todas esas cosas, pero ¿en qué tiempo se estima que el seguro universitario le deberá entregar esa información? Ojalá que sea completa para que usted así verifique si esos asesores externos son demasiados, si sus sueldos son excesivos. ¿Eso en qué tiempo cree usted se dará, Henry? Gracias. Bueno, efectivamente es una suerte de vacío que existe en la normativa, pero hay una suerte de plazo consensuado en este tipo de procedimientos que es de 72 horas. En todo caso, para eventualmente avanzar en la obtención de la información requerida, mi persona ya ha solicitado, se conmina a la entidad pública mediante una orden expresa para que entregue ante dicho tribunal la información en 72 horas. El día martes hemos presentado esa conminatoria
y estamos esperando la respuesta del tribunal que eventualmente tiene que culminar para eventualmente acceder a la información requerida. ¿No? Efectivamente, es una gran falencia democrática esto de la transparencia en la gestión pública, y claro, bien nos vendría a todos que también existe una ley de acceso a la información pública, pero mientras no se dé esa situación, creemos que el ejercicio de este 21, inciso 6 de la Constitución Política del Estado puede marcar efectivamente un precedente importante para que el periodismo, sobre todo, pueda ser una suerte de periodismo investigativo y pues acceder a información pública que muchas veces no se encuentra en los portales web de las entidades públicas, ¿no? Entonces, ese es el objetivo y el espíritu en realidad de esta iniciativa, que lo que pretende es generar una suerte de parámetro de transparencia en el manejo de la cosa pública. Henry, yo aprovecho estos minutos para que usted reitere, aunque ya lo dijo, ¿no? Artículo 21, inciso C de la Constitución Política del Estado. Pero yo quisiera que reitere, porque esta entrevista y lo que usted hizo es muy ilustrativo para la población. Obviamente que usted revisó todos los antecedentes jurídicos al respecto para presentar su recurso ante el Tribunal Constitucional. Henry, al margen de la Constitución, los ciudadanos, por el momento, mientras no haya ley, ¿qué otros respaldos jurídicos tenemos para exigir esta información pública? Hay un decreto incluso de Carlos Mesa, que se dio en el gobierno de Carlos Mesa, es un decreto, no sé si eso también suma, sirve. ¿Qué es lo que usted pudo revisar para munirse y hacer valer su derecho, Henry, y que de hecho le serviría a mucha otra gente, a nosotros mismos los periodistas? Muy buena pregunta. En realidad, hay que hacer una suerte de historia de la evolución normativa que, digamos, marca la evolución de este derecho de acceso a la información. Efectivamente, en su momento existe ese decreto de Carlos Mesa que de alguna forma sentó un precedente para transparentar el acceso a la información, pero hay un pero en ese decreto, es que ese decreto condiciona de alguna forma el ejercicio de ese derecho a la necesidad de acreditar un título legítimo para acceder a esa información. Entonces, uno podría entender de ese decreto de que si bien es un decreto que persigue en una finalidad óptima la idea de transparentar la función pública, empero puede también verse, digamos, mal interpretado porque exige que quien solicita la información acredite algún derecho sobre la información que está requiriendo o necesitando. Es por eso que a partir de la Constitución del 2009 se marca una suerte de avance en el desarrollo conceptual de ese derecho y se eleva a nivel de rango constitucional el derecho de acceso a la información, cosa que antes no existía. Entonces, a partir del 2009, con el 21 inciso 6 de la Constitución, lo que se hace básicamente es reconocer como una facultad de todos los bolivianos, por su sola condición de ser bolivianos, la facultad que tienen de acceder a esta información pública. Entonces, la correcta interpretación vendría a ser de que esta Constitución, con el inciso 21.6, lo que hace es profundizar, lo que hace es de alguna forma mejorar el tratamiento normativo del acceso a la información, porque el momento que ya reconoce que este es un derecho fundamental, ello implica que ese derecho fundamental tiene que ser cumplido, tiene que ser respetado y tiene que ser resguardado, como en este caso, por parte de las autoridades jurisdiccionales. Entonces, ese ha sido el enfoque conceptual para lograr la materialización expresa de este derecho. Es un derecho fundamental, así como el derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho al salario, como muchos otros derechos que hay, y que de alguna forma permiten y reconocen la capacidad que tiene cualquier persona, ya sin necesidad de acreditar un interés legítimo, de solicitar la información que requiera. Entonces, si eventualmente podemos trabajar y avanzar en el desarrollo de una ley que también se necesita, claro que sí, habría que tomar en cuenta ese parangón ya conceptual y normativo. No se requiere tener una condición especial para acceder a la información. Y ese es el gran aporte de este fallo, porque este fallo justamente dice eso. Dice que la única condición para ejercer ese derecho es ser ciudadano boliviano o boliviana. De modo tal que sin necesidad de acreditar otro elemento, usted ya puede solicitar el acceso a la información porque es un elemento fundamental dentro del ejercicio de un gobierno democrático. Bien, Henry, ya en los últimos minutos,
Henry, el relator de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, el señor Diego García Sayán, que hace muy poco estuvo acá, al finalizar su trabajo y presentarnos un informe preliminar sobre la situación de la justicia en el país, dijo de manera muy clara y contundente que debe tratarse, Bolivia no tiene una ley de derecho de acceso a la información pública y debería tener el país. Eso lo ha detallado entre los 9 puntos centrales que él ha presentado en este su informe preliminar. Nos falta esa ley. Henry, ¿usted cree que el momento que se dé una ley como esta va a generar un gran impacto? Muchas cosas cambiarían en la sociedad boliviana, no sé si en la lucha contra la corrupción, no sé si esa ley va a ser más útil para los periodistas y no tanto para los ciudadanos, o finalmente quedará archivada por ahí, porque hay que empoderar también a la gente, ¿no? Que el ciudadano se apodere de eso, adquiera una cultura de fiscalización, de interpelación, de preocupación por lo público, que es muy importante. ¿Cómo ve Henry, a partir de su experiencia, una vez que se apruebe una ley y muchos ciudadanos pudieran tener la posibilidad que usted ha tenido ahora, o el logro, si vale el término, qué impacto tendrá esto jurídico, social, político en el país? ¿O será una ley más que vamos a tener ahí engavetada en el país? ¿Qué piensa Henry? Bueno, yo creo que habría que aprovechar la oportunidad de trabajar una ley, efectivamente, es siempre bueno profundizar, desarrollar estos conceptos con una ley, pero aprovechar esta ley para más bien profundizar el acceso a la información. Le pongo un ejemplo, en este caso se trata de información pública que no ha querido ser entregada. Algo peor sucede en estrados judiciales. Por ejemplo, hay países como en el Perú, donde los jueces están obligados, por ejemplo, a publicar sus fallos que emiten constantemente, están obligados a transparentar la administración de justicia, de modo tal que cualquier persona pueda efectivamente conocer, estudiar y precisar los fallos que se emiten en diversas temáticas. Ese tema, por ejemplo, es una asignatura pendiente en Bolivia, particularmente en el tema judicial, donde, bueno, hay una suerte de práctica muy perversa en nuestro medio, donde incluso no cualquier persona puede revisar un expediente. Resulta que cuando uno quiere revisar un expediente, por ejemplo, de un caso determinado, le piden que acredite su condición, le dicen que solo el abogado de la causa puede revisar, en muchos casos ni siquiera gestores judiciales pueden revisar expedientes, lo cual pues no favorece a la construcción de un gobierno verdaderamente democrático. Entonces, yo más bien diría que hay que aprovechar la necesidad de trabajar en una ley como la que usted propone sobre el acceso a la información pública, pero para profundizar los alcances de este acceso a la información pública, estableciendo, por ejemplo, la obligatoriedad que tienen los jueces ordinarios en su trabajo cotidiano, también de publicar en una web todos los fallos que van emitiendo, de modo tal que uno sepa, a partir de una auditoría social, sepa, por ejemplo, los fallos que día a día emite un juez, y así de alguna forma conocer incluso el pensamiento que imprime en cada fallo, de modo tal que exista cierta coherencia, exista cierta transparencia en la administración de justicia. Entonces, habría que más bien aprovechar esa ley para trabajar en una suerte de ley modelo que involucre además ciertas obligaciones para campos específicos, por ejemplo, gobiernos departamentales, gobiernos municipales y claro está también las autoridades jurisdiccionales, y así podamos lograr pues una cultura colectiva de fiscalización, de control social, y no se vea pues como una suerte de actitud hostil o negativa el pedir información, porque básicamente uno siente eso, ¿no? Una vez pide información a una entidad pública y se encuentra no solo con el malestar, se encuentra con el maltrato de parte de la entidad pública, que piensa que uno puede estar pidiendo información pública porque quiere, entre comillas, fregar, porque quiere molestar, olvidando que es un deber democrático el transparentar el acceso a la información pública. Entonces yo creo que es un buen tiempo, un buen insumo, el trabajar en esa ley colectiva, pero que profundice el acceso a la información, reiterando que no es necesario pensar en títulos, ni obstáculos, ni condiciones para ejercer este derecho fundamental. Henry, cierro con esto. Qué buena experiencia la que ha tenido usted y sirve de guía y
para muchos ciudadanos, incluso para el propio periodismo, la iniciativa que usted tuvo y que la peleó hasta el final. Henry, ¿usted se animaría a participar, llegado el momento que se conforme tal vez comisiones, equipos, que se invite a la sociedad civil a participar en el diseño de esta ley? El ministro de Justicia hace tiempo ya nos dijo que íbamos a tener una ley de derecho al acceso, que se está trabajando en eso, pero me imagino que el momento en el que se abra el debate, la sociedad civil tendría que ser protagonista a través de sus diferentes instituciones y profesionales. Henry, ¿usted se animaría a ser parte de esto, a aportar con lo que tiene? Claro que sí, con gusto. En realidad, yo vengo desarrollando teóricamente este tema, he venido trabajando varios ensayos que se han publicado en revistas jurídicas y que, claro, justamente lo que persiguen es avanzar en la consolidación de este derecho dentro del Estado boliviano. Y bueno, sería bien que con periodistas, con juristas, con abogados y también con gente de la sociedad civil podamos trabajar y fortalecer un proyecto pues realmente democrático, ¿no? Un proyecto que permita cualificar nuestra democracia, cualificar en términos de transparencia y pues transparencia y rendición pública de cuentas, que es lo que se persigue con este tipo de acciones. Bien, Henry, le tomamos la palabra y ojalá que llegado el momento de abrir ese debate lo podamos tener también ahí aportando con su experiencia, con sus ideas y su conocimiento. Henry, ha sido un gusto, le agradezco mucho, valiosa la información, la experiencia que usted nos ha contado y sin duda alguna es un gran precedente. Que sea hasta cualquier momento, Henry. Muchas gracias, un gusto para servirles. Saludos a todos. Henry Pinto Dávalos, abogado, docente de la Universidad de San Simón, de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, con esta su experiencia, un ciudadano que acudió a una entidad pública como es el Seguro Universitario a pedir una información. Él quería saber si realmente ellos tenían un número excesivo de asesores externos contratados con sueldos muy elevados, como cualquier ciudadano quisiera saber, ¿no? En cualquier institución, el solo hecho de ser ciudadano y parte de este Estado, yo creo que ya respalda y legitima esa petición. A Henry le dijeron, no le podemos dar porque usted, ¿quién es? ¿Para qué quiere? ¿Respaldado en qué nos pide? Él no se quedó ahí, acudió hasta el final, Tribunal Constitucional, y al final el Tribunal Constitucional le dijo, señor, usted tiene la razón, el Seguro Universitario tiene que darle esa información, por el simple hecho de ser usted un boliviano, que está pidiendo información a una entidad pública del Estado boliviano, eso es suficiente para que usted le faciliten la información. Gran precedente para comenzar, como ha dicho el propio Henry Pinto, a comenzar a construir y diseñar discutir en la sociedad lo que sería una ley de acceso a la información pública. Ojalá la tengamos, nos hace mucha falta, y ojalá también la utilicemos. Y ojalá que el momento que se dé nos interese a todos.